Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 8:37. ¿Cómo te va, Rodrigo Bravo? Bien, y a ustedes muy buen día. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Excelente, fíjate. Qué bueno. Tuvo de todo. Muy bien. Sí, yo le contaba que tuve un tremendo desayuno ayer con unos amigos. ¿Y eran con tostador o no? Sí, no, con todo, a la antigua. No, mentira, tiene hasta una maquinita. Ya, que comió arepas. Comí arepas con unos Comiste amigos arepas, venezolanos. que la polémica del tostador la encontré genial. Sí, extraordinario. Calentador de arepas, ¡no! El tostador es nuestro, no me lo van a quitar. Es verdad. Buena. Ya, oye, pucha que tenemos tema. Tenemos mucho tema porque fue un fin de semana intenso. Intenso con, la carrera presidencial muy instalada, con cifras nuevas, sorprendentes. Todo es margen de error, margen de error. Pero de la tendencia. encuesta. Tendencias que empiezan a marcar distancia o diferencias más bien, porque si nos quedamos en la CADEM, vemos a un José Antonio Kast que el 9 de mayo tenía 14 puntos y ayer llega a 17 puntos. A diferencia, misma fecha de Evelyn Matei, que el 9 de mayo tenía 20 puntos, una distancia de 6 puntos con José Antonio Kast. Hoy día en 16, por primera vez pasa al primer lugar, insisto, con un margen de error, José Antonio Kast. En la pregunta espontánea, ¿quién le gustaría que fuera presidente de Chile? Un José Antonio Kast que está decidido a tener una candidatura diferente a la que ha planteado seguramente en las últimas intenciones, que fue candidato presidencial. Esta es la tercera. Por ejemplo, hoy día se viene la propuesta Patines para los chilenos, que es su propuesta en materia de educación. ¿Se acuerdan cuando ahí un ministro dijo que había que bajarlo a los patines? Bueno, esto es ponerles patines a la educación ya a todos los estudiantes, con distintos matices en los pilares que para él considera fundamental: la libertad de enseñanza, el mérito, la disciplina, el rol protagónico de las familias. ¿Por qué lo menciono y anticipo lo que va a hacer hoy día? Porque la estrategia de José Antonio Kast ha sido bien evidente: propuesta y silencio, y despliegue territorial. Ha recorrido el país, y ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, ya seguramente con la mayoría de las regiones, ¿no? o la totalidad de las regiones, la mayoría de las comunas, porque viene haciéndolo hace un buen rato y lo ha hecho mientras no era candidato también. Y con el fantasma en la centro derecha, que Johannes Kaiser, si bien ha bajado considerablemente de la arremetida que lo tuvo encumbrado en los primeros lugares hace algún rato, llegando hasta 15 puntos, hoy día están 7. Pero ese 7% según la CADEM puede ser muy significativo si finalmente él baja su candidatura. Él ha dicho en distintas oportunidades que si no es competitivo, básicamente, no tiene mucho sentido llegar a una primera vuelta. Bueno, pero también se ha contradicho. Se ha contradecido sí. respecto de eso, porque la otra vez en el Mercurio decía, no me bajo. No me bajo por nada del mundo. Me han presionado tanto que no me bajo. Aunque esté en desacuerdo conmigo mismo, exacto, con la idea del 20% que le instaló en algún momento, no me bajo. Pero el otro día además también dijo que no tenían plata para nada en el partido, y eso mucha gente lo leyó como un anticipo de que entonces en una de esas mejor me bajo. Porque además le ayudaría mucho empujar la lista parlamentaria, siendo candidato a senador, por ejemplo, hoy día diputado por el Distrito 10. Tenemos para hablar de la centroizquierda, pero un elemento que a mí me pareció quizás más preocupante para el comando de Evelyn Matei es cuando se preguntan por qué él lo haría mejor, atributos y áreas de gestión. Porque acá José Antonio Kast le apunta como la primera prioridad, o el más respetado, el más valorado por la ciudadanía, en los dos temas principales que hoy día preocupan a los chilenos: economía, inflación, crecimiento, empleo y inversión. José Antonio Kast se alza con un 28% de las preferencias sobre un 21% de Evelyn Matei. Y en delincuencia y crimen organizado lo hace con un 30% versus un 23% de Evelyn Matei. Y en la otra temática, que uno podría decir está dentro de las prioridades de los chilenos, inmigración, 31% versus un 20%, liderando por lejos la encuesta en esa materia. Y ahí hay una preocupación de fondo desde Chile Vamos, y por eso se han instalado ciertas alarmas y vuelve a instalarse la idea, por ejemplo, de la creación de un comité político, porque la semana pasada de Evelyn Matei debió haber sido
una muy buena para ella, porque lanzó la precandidatura con un acto bien grande, con harta participación y con un relato que varios valoraban en su discurso, con estrategia de campaña gráfica, con estrategia digital, con un despliegue territorial que viene en los próximos días, pero también estuvo manchado, opacado por su decisión de hacer callar a la vocera de gobierno. Y hacer callar a su jefe de campaña. Y de pasadita, claro, quitarle el micrófono a su jefe de campaña, Diego Paulsen. La Moneda está oliendo esto de buena manera porque ya decidió que su adversaria número 1 es Evelyn Matei. Y según uno puede conversar con figuras del actual oficialismo, deciden o definen más bien que un José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta es menos competitivo que una Evelyn Matei, independiente de quien gane la primaria de la centroizquierda. Y eso les da una definición o una decisión hoy día de enfrentar a la candidata de Chile Vamos cuando sea necesario, tirando el hilo a ver cuando ella finalmente lo recoge, y lamentablemente para muchos, dicen hoy día, lo recoge constantemente Evelyn Matei y eso no le está ayudando. Hay dos puntos que yo pude conversar con algunas figuras de Chile Vamos durante el fin de semana, que es la estrategia de equipo. Ya comienzan a surgir en la interna críticas a Diego Paulsen, no porque sea Diego Paulsen, sino por la dificultad de conducción de Chile Vamos y por la falta de liderazgos que hoy día tiene el partido. La otra crítica que se hace explícitamente es cuando tú anuncias 11 voceros, finalmente no tienes ningún vocero. ¿Quién es quien toma la palabra para evitar que los conflictos lleguen a Evelyn Matei? Lo intentó hacer Diego Paulsen y lo mencionabas tú, Connie, y le quitó el micrófono en un minuto. Y eso está generando ruido, porque además en la centro derecha, ya vamos a hablar de la centro izquierda, en la encuesta Criteria, que también se publicó ayer, José Antonio Kast también viene al alza, de un 15% versus un 31% que tenía con Evelyn Matei en abril, en la primera medición, en la primera quincena. Hoy día se estrecha esto a un 26%, con un 24 con un 20%, solo a 4 puntos de distancia. Y eso sin duda genera un escenario diferente y distinto, porque cuando se plantean escenarios de segunda vuelta, con Toa, por ejemplo, pasarían Matei con 25, Kast con 23, sin Johannes Kaiser pasaría en un primer lugar José Antonio Kast con 27 puntos por sobre 25 de Evelyn Matei, y así en distintos escenarios ambos serían quienes compitan en una segunda vuelta. Ese es un escenario inédito en nuestro país, derecha y centro derecha, digamos, enfrentando una segunda vuelta que no estamos acostumbrados. Y cruzando los datos con la encuesta Academ también, cuando se pregunta, por ejemplo, con quién se ve más representado o qué estilo es el que defienden los distintos candidatos, Evelyn Matei es en un 50% piñerista. Representa la figura de Sebastián Piñera por lejos, muy por sobre el resto. En su minuto, Evelyn Matei se quiso distanciar de la figura de Sebastián Piñera. Hoy día sus equipos programáticos tienen mucho de las administraciones del presidente, y eso seguramente es parte de lo que la ciudadanía refleja. Y a diferencia de esto, José Antonio Kast, cuando se le pregunta por qué figura presidencial, presidente actual, se ve más representado, José Antonio Kast lo hace con Nayib Bukele, con un 31%, y con Donald Trump, con un 44%. ¿Es lo que quiere Chile hoy día? Es lo que ha querido el mundo, al menos en los últimos años, en distintos lugares. De nuevo mirar tendencias. Sí, claro. Sí. Ahora, es interesante porque, uno puede criticar los liderazgos a los que quieran emular, pero en su momento, en la década de los 90, Lago podía perfectamente haber emulado a François Mitterrand, en su momento a Fernando Enrique Cardoso, a Felipe González. Los liderazgos se van basando también en otros liderazgos que van teniendo resultados, exitosos, más allá de si a uno le gusta o no le gusta el tipo de liderazgo. Pero yo sé que son con todos los tipos de diferencias que pueden existir, porque en este caso son personalismos muy marcados, ¿no? Milei, Bukele o Trump. Claro. Pero el de Kast, el de Kaiser también, digamos, en su propia lógica.
Claro. Kaiser aparece más representado, quien representa mejor en nuestro país, según la ciudadanía, la figura de Javier Milei, con un 35%, que me han borroso el gráfico, por eso me confundí un par de veces. Y miremos a la izquierda. Vamos. Porque la izquierda también tiene novedades. También en el margen de error, hay que ser preciso con eso, porque es parte de lo que distancia hoy día la realidad de la campaña con lo que miden las encuestas al menos, pero hay tendencias, como mencionabas tú, Connie. En el caso de Carolina Toá, 9 de mayo, 12 puntos, Janet Jara 4, y hoy día es Janet Jara la que está por sobre Carolina Toá con 8 puntos versus 7. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas en las distintas actividades de campaña, debates que hemos visto? Es que Janet Jara ha endurecido el tono, pero lo ha endurecido de manera dulce. Puede ser contradictorio, pero su estilo es bastante cercano, cotidiano, amable, pero ha pegado palos bien duros y se ha distanciado de Carolina Toá en distintas materias, en SQM, en materia de seguridad, lo comentamos ayer la semana pasada, cuando la califica con un 5, en materia de seguridad, con su rol de ministra, genera una tensión y una distancia bien evidente. Pareciera que la contienda se empieza a centralizar y a cerrar entre Toá y Jara, porque Gonzalo Vinter aparece por debajo con 5 puntos. Esto en medición espontánea, no en medición de la encuesta Cadem, pero en la agenda Criteria, que también mide la candidatura presidencial, están al revés. 8% Carolina Toá, 7%. Pero también con una tendencia de baja ella y de alza Jara. Claro, porque Toá viene de un 10 en la última medición y Jara venía de un 5. O sea, una sube y la otra baja. Estamos a 2 semanas de la elección, no queda nada. No queda nada. ¿O 3? 20 días. Sí, 20 días. 20 días. Sí, casi 3 semanas. Vienen cosas, sí, viene la franja que puede movilizar a la ciudadanía, puede marcar diferencia, hay harta expectativa con eso. Yo conversaba ayer con... Hay alta expectativa en un grupo que podría ser un grupúsculo hasta el yo te diría que movió un poquitito más el tablero en la conversación que tuvimos con Oscar Landerreche el viernes, sentado hoy donde estás tú, que lo que uno piensa puede llegar a mover la franja. No es como que la gente esté esperando la franja. Es verdad, yo sí. Sí, no, me quedé en lo mío. Yonki, como diría Camilo Flores, yonki de la política. Oye, y gran elemento y factor de división fue lo de Oscar Landerreche. Quizás la entrevista más replicada durante el fin de semana en Radio Infinita, para que no se equivocaran. El Mercurio puso Radio Universo. Sí. No, señores, fue aquí, en Radio Infinita. Con todo el cariño para Radio Universo, obviamente también. Pero sí. Sí. Mercurio también. No, cariño para todos, pero para enmendar el error. Cariño, Oscar. ¿Y adivinen dónde habló Lautaro Carmona? En la Radio Nuevo Mundo. Buena, sí, la apuntaste a la primera, sí. De domingo a domingo, el programa habitual donde Lautaro Carmona se refiere a la contingencia nacional, salió a contestarle a Oscar Landerreche, porque en la entrevista, les decía yo, tuvo un grado de impacto en la candidatura que tuvo que incluso tener al comando de Carolina Toá desmentir o sacarlo del equipo, decir que no es parte hoy día y decir que no es vocero. Que no es vocero y a título personal. No es vocero. Si aquí no se sentó en calidad de vocero tampoco. No, pero mira, ¿qué fue lo que dijo Lautaro Carmona? Lautaro Carmona dijo es que para él la unidad solo sirve si es en beneficio de su mirada. Es muy arrogante, eso es muy autoritario. Nadie ha entrado al tema de fondo que planteó Oscar Landerreche y que es el que remesa el tablero de verdad. Pago por ver, que es una cuestión que dijo el alcalde Bodanovich en una entrevista de otra manera. La prueba de madurez del Frente Amplio será cuando vuelva a ser oposición. Lo que está diciendo Landerreche de manera provocadora, con todo lo que tú quieras, porque ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Es exactamente lo mismo. Y nadie ha ido a ese tema que es el tema de fondo. Claro, porque nadie salió a responder que no van a andar quemando de vuelta. Nadie ha respondido esa duda razonable que sectores de la población tienen y que me parece que es súper legítima. Claro, lo dijo con un tono que algunos se quedan en la forma. Está la forma, claro, pero no nos quemamos la forma, vamos al fondo. Quiero ver si no convierten el país en un maldito infierno. Eso es lo que dijo textual Oscar Landerreche y desató las críticas transversales de toda el actual oficialismo y en particular de los equipos que van a la primaria presidencial. Tanto así que Carolina Toá tuvo que también decir que van a trabajar en unidad, gane quien gane la elección pero está respondiendo a la otra polémica que armó Landerreche antes.
Sí. que fue la de que yo no voy a ir a votar por un comunista o por un frente amplista, yo voy a votar por Toa. Eso fue antes. Está respondiendo a eso, no está respondiendo a este otro tema. Si el otro tema importante es el otro tema importante, no. Lo importante es este otro tema. Ay, que estoy trabada ya. Triestamentalidad. Perdón. A ver, vamos. No, Triestamentalidad. no. ¿No? Triestamentalidad. ¿Viste? Eso fue. A ver, Rodrigo. Triestamentalidad. Excelente. Ya. Sí. Nos tenemos que ir a la pausa, 8:50.